muchas personas definen la teología. La teología no es la ciencia que estudia a Dios, sino es la ciencia que nos permite conocer acerca de Dios. ¿Por qué la teología no es la ciencia que estudia a Dios? Porque uno de los 13 principios de los judíos o uno de los 13 principios del judaísmo es que Dios es Ein Sof. Cuando decimos que Dios es Ein Sof, estamos hablando que Dios es indescriptible. No tiene manos, no tiene pies, no tiene boca, no tiene cuerpo. Pero entonces ahora yo me voy a encontrar con ciertos problemas con muchos de ustedes, porque ustedes han leído en la Biblia Reina Valera que Dios tiene brazo. Entonces ahora yo le estoy diciendo a ustedes que Dios es Ein Sof, es indescriptible, que no tiene brazo, que no tiene cabeza, que no tiene cuerpo. Entonces, ¿por qué la Biblia en ocasiones muestra a Dios con partes humanas? Eso se llama antropomorfismo. Antropomorfismo es darle forma humana a los seres celestiales, a Dios, a los ángeles. O sea, usted después de salir de esta clase, jamás puede decir que los ángeles son de una forma, porque usted no sabe de la forma que son los ángeles. Al usted darle forma a los ángeles, usted está cayendo en idolatría, porque la Biblia dice claro que usted no se puede hacer imágenes de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es un peligro. En otras palabras, usted de repente dice, los ángeles tienen alas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted ha leído en la Biblia que hay ángeles que tienen alas. Señores, eso se llama antropomorfismo. Usted no sabe cómo son los ángeles. Nadie, absolutamente nadie sabe cómo son los ángeles, ni mucho menos cómo es Dios. Por eso les dije que Dios es Ein Sof, y es uno de los principios de los judíos. Para Moisés, Dios no tenía forma. Para Moisés, Dios no tenía forma. Para Elías, Dios no tenía forma. Bien, entonces, este principio tengo que conocerlo para poder entender un poco acerca de la Biblia. Entonces, si ya definimos teología, que significa Dios, y logía, que significa ciencia, estudio, tratado. Entonces, ahora podemos pasar a la segunda parte. Los temas que vamos a ver en esta clase son los siguientes. Número 1, ¿qué es la teología? Lo cual definimos. Número 2, Biblia, definición y concepto. Número 3, ¿qué nombre recibían los primeros escritos del primer siglo desde una perspectiva hebrea? Número 4, el término palabra, concepto y de dónde proviene la palabra de Dios. Aquí tenemos el 4 repetido, pero es el número 5. Las escrituras y sus divisiones desde una perspectiva hebrea. Varón, su audífono. Número 6, pacto, desde una perspectiva hebrea. Y el último tema, divisiones en capítulos y versículos de la Biblia. Esos son los temas que vamos a ver en esta clase. Todo esto va a ir alineado a la cultura hebrea.
Y usted me dice, ¿por qué va alineado a la cultura hebrea? Porque la Biblia que usted tiene fue escrita con una mentalidad totalmente diferente. Mentalidad totalmente oriental. La Biblia que usted tiene a mí Ministro Héctor, no se escucha nada. Si puedes repetir, por favor, que como que se oye entrecortado ahí. Sí. Está entrecortado. Perfecto. Le explico. El concepto que está plasmado en la Biblia y la mentalidad es totalmente diferente a la mentalidad occidental. Les dije que el concepto de futuro para los hebreos es que ellos ven el futuro detrás y el pasado lo ven delante. Es una cultura totalmente diferente. Una cultura que para ellos, en vez de llevar flores, oigan esto, a la sepultura cuando fallece un ser querido, en vez de llevar flores, lo que llevan es una piedra. Usted diría, pero qué mentalidad tan rara. Esa es la mentalidad hebrea. ¿Por qué? Porque para ellos la flor representa la vida de la persona, porque la hierba se seca y la flor se marchita, y para ellos esto representa la vida de la persona. Pero y en vez de flores, ellos llevan una piedra, porque la piedra representa eternidad. Y ellos entienden que ahí, en el sepulcro, a quien van a sepultar es a una persona eterna, y por eso no le llevan flores. Porque ellos entienden que la flor se va a marchitar y que esa flor lo que representa es la vida de ellos. En otras palabras, en vez de ellos llevar flores a las personas fenecidas, ellos llevan piedras, porque ellos dicen que las flores son para personas vivas, no para personas muertas. Entonces, les explico esto porque hay muchas cosas que van a parecer chocantes para nuestras mentalidades, para que ustedes vayan un poquitito preparados, ¿ya? A lo que vamos a aprender en esta licenciatura en teología orientada a la cultura hebrea. Bien. Quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué les parece lo que vamos aprendiendo? Aló, aló. Sí, les escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, pienso que más que comentario y preguntas, es como si estuviéramos ahora, había un velo delante, ¿no? Había un velo delante que ahora como que se está empezando a correr. Así que yo pienso si me dices que haga algún tipo de pregunta, puedo hacerte como 7 preguntas en este momento, pero no creo que sea la idea. No sé si los hermanos opinan igual, pero vamos a avanzar porque pienso que están surgiendo muchas cosas tremendas y mucha revelación bastante profunda en estos cortos minutos que he hablado. Perfecto. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la mentalidad para los hebreos, la mentalidad hebraica es totalmente diferente. Por ejemplo, otro punto es que para ellos
la escatología gira en torno o de manera circular. Porque para ellos la teología o la escatología es de manera circular, porque ellos dicen, si tú no sabes de dónde vienes, pues no sabes hacia dónde vas. Y para ellos, aunque estén aquí, ellos lo que piensan es en la restauración de todas las cosas. El mismo proverbista Salomón nos puede dar una idea de la mentalidad hebrea. ¿Qué es lo que ya ha sido? ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. O sea que nada nuevo hay debajo del sol. Y conforme a ese versículo, para ellos, al final lo que volveremos es al huerto del Edén o a lo que nosotros conocemos como el jardín del Edén. Jardín del Edén en hebreo es Gan Eden. Gan Eden, que significa lugar de delicia o lugar de deleite. Bien, entonces pasamos al tema número 2. El concepto de Biblia para nosotros. ¿Qué es la Biblia? Todo el mundo sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, perfecto. Tú le preguntas a una persona, ¿qué es la Biblia? Es un libro que contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios. Muchos dicen que es un libro que contiene la palabra de Dios, otros dicen que es la palabra de Dios y es un libro que está compuesto en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Realmente vamos a hablar un poco acerca de el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Por qué los hebreos no llaman Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento? Porque ellos explican que no se debería llamar de esta forma. Ahora, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, aquí hay un concepto que hay que definir. Entonces, ¿qué es palabra? Porque nosotros estamos cansados de escuchar predicadores. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando preguntamos qué es palabra, nos vamos al concepto griego. Por ejemplo, palabra es logos y está bien en el concepto griego. Perfecto. Pero estaba en la mentalidad del apóstol Juan hablar de el logo o hablar de logos cuando él escribió en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a ver si estaba en la mentalidad de Juan el término griego. Y quiero que ustedes vayan bien conectados, porque Juan no tenía una mentalidad griega. La mentalidad de Juan era totalmente hebrea. Lo que pasa es que habían surgido cambios y los hebreos habían perdido el idioma hebreo. Entonces se vieron en la necesidad de tener una traducción al griego, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios perfecto. Ahora, ¿qué es palabra? Para un hebreo, las palabras en el mundo, lo más poderoso que existe es la palabra, porque es con lo que se maneja el mundo. O sea, la palabra de Dios aquí en la tierra es lo más poderoso. El mismo Dios dice en su palabra, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En el texto hebreo original dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra la ha puesto por encima de todas las cosas. De hecho, la palabra de Dios, Él la ha puesto por encima de su nombre. Bien, ahora, ¿qué es palabra? Cuando nosotros analizamos, y aquí hay muchas cosas que vamos a entender, porque ahorita dijimos que Dios no es humano y por ende, como no es humano, pues no tiene corazón. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que a Dios le dolió en su corazón. Entonces ahora vamos a aprender qué es lo que le está doliendo a Dios. Pero para eso tengo que entender el concepto palabra. Palabra en hebreo es dabar. Palabra en hebreo es dabar. Debo aprenderme ese término. Ahora, ¿qué es el dabar? Conforme al concepto hebreo, dabar significa lo que está oculto en lo más profundo de Dios. Oiga bien, dabar significa lo que estaba oculto en lo más profundo de Dios. Y esto que estaba oculto en lo más profundo de Dios
fue revelado, fue manifestado. ¿Ok? Dabar significa lo que estaba escondido en lo más profundo de Dios, y eso que estaba oculto en lo más profundo de Dios fue revelado, fue manifestado. Y, ok, y es capaz de introducirse en lo más profundo de Dios, del hombre, y hacerle producir cambio. Dabar significa lo que estaba oculto en lo más profundo de Dios, y eso que estaba oculto en lo más profundo de Dios es capaz de introducirse en lo más profundo del hombre y hacerle producir cambio. Ahora usted se da cuenta por qué tantos delincuentes anteriormente y ahora son pastores, tantas prostitutas anteriormente y ahora pastoras, predicadoras, misioneras, porque el dabar que estaba escondido en lo más profundo de Dios salió de él y se introdujo en lo más profundo del hombre y le hizo producir cambio. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo más profundo del hombre? El corazón. ¿Y qué es lo más profundo de Dios? Lo que usted llama corazón, que no es el corazón. Lo que está en lo más profundo de Dios es el dabar. El dabar. Lo que le dolió a Dios no fue el corazón. Era el dabar que estaba en lo más profundo de Dios. Entonces, cuando el hombre falló, pecó, el dabar que estaba en lo más profundo de Dios se movió de él. Y al moverse de él, salió de él. Ahora, ¿dónde salió el dabar de él, de Dios? Señores, les explico. En Génesis en el principio fue la palabra pensada. En Génesis fue la palabra hablada. En Éxodo fue la palabra hecha piedra. En 2 piedras Dios le entregó la palabra a Moisés. En Juan capítulo 1 fue la palabra hecha carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y en 2 de Corintios fue hecha espíritu vivificante. Perfecto. Entonces, conforme al concepto hebreo, Dios no puede tener corazón porque es Ein Sof, es indescriptible, no tiene forma. Entonces ahora yo me voy a Génesis y entiendo que dice, y a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Entonces ahora yo entiendo qué es lo que le está doliendo a Dios. Quien le está doliendo a Dios no es el corazón, es Yeshua que está dentro del hombre. Y cuando Yeshua dentro de Dios, es Yeshua que está dentro de Dios, y cuando Yeshua ve la condición del hombre, empieza a moverse, empieza a manifestarse, y es ahí hasta que llega a manifestarse, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaba habitando en Dios, en lo más profundo de Dios. Pero ahora se hizo carne y ya no está habitando en lo más profundo de Dios. Ahora está habitando en lo más profundo de nosotros. I would like to know something about you right now. If you understand everything what I mean. Eso no fue en lenguas. Quise preguntarle que si están entendiendo hasta ahora. Yeah, I do understand everything. Perfecto, perfecto. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta o qué? Amén, amén. Entendiendo. Dígame. Hay una pregunta. Dígame, señor. ¿Sí?
Le escucho distinguido, dígame. ¿Aló? ¿Se escucha? Excelentemente bien. Sí, la pregunta que quiero hacer y saludar a todos a la vez es, según Hebreo 4:12, esa misma palabra que habla ahí también es Cristo. Si usted me dice lo que dice en Hebreo 4:12, Cuando ahí le dice puedo que decir la... si es o no. Sí, Léalo. que dice Hebreo 4:12, que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra en el alma hasta dividirla. Usted me dice que si es Sí, Yeshua, es que Yeshua es la palabra, ministro. ok. Porque dice la Biblia y el verbo se hizo carne. Yeshua Correcto. es la palabra de Dios manifestada. O sea, es el davar de Dios. No, en griego se dice logos. Porque los hebreos habían perdido el idioma, la esencia del idioma hebreo. Entonces se tiene que utilizar los recursos que ellos puedan entender en ese momento, que era el griego. No todos los hebreos, porque habían hebreos que no se habían helenizado. Habían otros que ya estaban totalmente helenizados. Cuando hablo de helenizar, estoy hablando de que habían adquirido las costumbres griegas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Dios bendiga al siervo, bendiciones. Saludos. Amén. Amén. Si ese material que usted tiene allí nos lo va a facilitar nosotros también. Ministro, eso es una orden, claro que sí. Y no solamente el material, sino todos los términos que estoy utilizando en hebreo para que ustedes también puedan manejarlos y aprenderlos. Permítanme decirles que esto no se va a aprender de la noche a la mañana. Esto es con paciencia, ¿verdad? Los términos hebreos ahora ustedes los van a ir practicando, pero tenemos que fajarnos. Tenemos mucho, pero mucho trabajo. Perfecto, podríamos seguir. Entonces ahora pasamos acá. Ya definimos el término teología. Puntos que ustedes deben conocer, porque esto es importante. ¿Dónde nace el término teología? El término teología nace en el seno de la filosofía. El término teología es un término griego. Bien, el primero en utilizar la palabra teología fue Platón en su obra La República. O sea, antes de Platón, los hebreos no usaban la palabra teología. Y todavía después de Platón, los hebreos no usaban la palabra teología. Bien, el primero en utilizar la palabra teología fue Platón en su obra La República, para nombrar a los dioses que estaban plasmados en esa obra. Él utilizó el nombre teología para hablar de los dioses que tenía plasmado en su obra La República. Ahora bien, en el siglo IV y V, por primera vez, entre siglo IV y V, se adapta el término teología al cristianismo. O sea que los cristianos empezaron a utilizar el término teología del siglo IV al siglo V para adelante. Antes de eso no conocían el término teología
dentro del argot bíblico, sino más bien el término teología era conocido para nombrar los dioses griegos. Por eso es que existen dos tipos de... por eso es que existen dos teologías, o podríamos decir que la teología de manera amplia se puede dividir en dos grandes ramas. Teología étnica, que es la teología que estudia los dioses de las naciones, los dioses, los ídolos, los dioses paganos, y la teología cristiana. Por ejemplo, los egipcios tienen su teología, los griegos tienen su teología, los babilonios tienen su teología. Entonces, la teología de nosotros es conocida como teología cristiana. La teología de Egipto, de Grecia, de Babilonia, es conocida como teología étnica. Perfecto. Si alguien le pregunta a usted, ¿quién fue el primer teólogo? ¿Y dónde nace la palabra teología? No dudes en decir que nació en el seno de la filosofía. Por eso es que dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y cuando a mí me hablaron de eso, yo me sorprendí, porque yo dije, ¿cómo es que la filosofía es la madre de todas las ciencias y aún de la teología? Entonces, cuando empecé a estudiar estos conceptos profundos, me di cuenta que es que la teología surge en el seno de la filosofía. ¿Por qué? Porque los griegos querían dar explicativa acerca del universo. Por ejemplo, Tales de Miletos, que dice que todo surge del agua. Para Tales de Mileto, todo surgía del agua. Ahora mi pregunta es, ¿estaba del todo equivocado? No estaba de todo equivocado. No estaba de todo equivocado. Pero le faltaba algo. Le faltaba el conocimiento que tiene usted y que tengo yo. Porque si Tales de Mileto hubiese conocido el hebreo, hubiese conocido lo que usted va a conocer ahora. Número uno, por ejemplo, la palabra cielo en hebreo, viene de dos raíces. La primera raíz es esh, que significa fuego. Esh, que significa fuego. La segunda raíz es main, que significa agua. Tales de Mileto dice que todo surge del agua. Entonces aquí se encontró en un problema, porque los hebreos dicen que el cielo es una combinación de agua y fuego. Entonces, ahora mismo hay algo que usted va a decir, pero usted está como raro, profesor. No, mi distinguido. Para los hebreos, esto es tan fuerte que Elías conocía el concepto. Elías conocía el concepto hebreo. Y Elías se puso a orar y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. ¿Cómo Elías está tan seguro? Porque Elías sabe y conoce el concepto hebreo, que para los hebreos la palabra cielo es una combinación de dos palabras. Esh, fuego. Él sabe que allá arriba hay fuego y está orando con firmeza. Y dice, si yo soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo, porque yo estoy 100% seguro que el cielo es una combinación de agua y fuego. Entonces de repente dice, si no es por mi palabra, no lloverá. Cuando tú conoces la palabra, es como código llave que tú tienes para abrir y cerrar el cielo cuando tú quieras. Es como cuando tú conoces la palabra. Elías conocía la palabra. Quiero escuchar sus comentarios ahora, por favor. Sus comentarios. Sí. Gloria a Dios, bendiciones. Fíjate, como decía el hermano ahorita, es un velo que uno se quita. Por ejemplo, yo sé que muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos estudiado la teología tradicional y hemos aprendido algo, pero
viéndola ahora de la perspectiva hebrea, se nos está quitando aún otro velo más, porque son cosas que primero en algún aspecto son chocantes, porque tú dices, wow, ¿cómo así? Pero luego vemos que también la misma palabra, la Biblia, las historias, lo que hemos leído va tomando también sentido, porque uno decía, pero oye, ¿por qué dice así? ¿Por qué dice allá? No entiendo. Y uno tenía esas dudas reservadas ahí. Pero vemos que aquí esas dudas se nos van aclarando. Así que adelante. Perfecto. Gracias. Quiero escuchar otros comentarios si hay por ahí. ¿Qué le parece eso de que para los hebreos el cielo es una combinación de agua y fuego? Entonces Elías, conociendo esto, dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y después dice, si no es por mi palabra, no lloverá. Y después dice, manda al criado y le dice, ¿qué ves? Veo a una nube como la palma de mi mano. Díganme, ¿qué les parece eso a ustedes? Ese es el concepto de cielo para los hebreos. Hermano, también quería, ¿aló? Sí, hermano, Sí, me escucho. quería agregar solamente también que ahí también hay algo muy importante en el Evangelio de San Lucas, al inicio, cuando se dirige hacia Teófilo. Hay muchas personas pues que han manifestado que Teófilo podía interpretarse como un personaje que se llamara Teófilo, o Teófilo como Teófilo de Teo y filio de hijo de Dios. Así que también ahí hay una relación ahí de lo que usted estaba indicándonos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las palabras, realmente todas las palabras hebreas, todas, están formadas por raíces. Todas las palabras hebreas están formadas por raíces. Y eso lo vamos a aprender en el transcurso del tiempo. Bien. Un punto sumamente importante es el siguiente. ¿Por qué razón para los hebreos el cielo se muteó, va? Está muteado, balón. No se escucha. ¿Pasó algo mientras me fui? No se escucha, maestro, no se escucha. Y se muteó el profesor, no se escucha. Ah, sí, está muteado. Veo que Héctor está muteado. Fue él mismo que se muteó, pero vamos a ver que seguro que tiene algún inconveniente. Vamos a ver. Ay, creía que me estaban escuchando. Ahora sí me escuchan. Dale para atrás la cinta, Héctor, de donde te quedaste. Sí, les explicaba. Desde cuando él le dijo al cielo. Sí, que el bautismo en agua para los hebreos tenía una connotación mucho más profunda que la que nosotros tenemos. Héctor, escúchame. Tiene que darle desde cuando él le dijo al siervo, que de ahí se mutió. ¿Escuchó, Michel? Sí, distinguido. Le explico. Dijimos que para los hebreos la palabra cielo es una combinación de agua y fuego por la estructura de la palabra. Si usted lee o estudia la palabra cielo para los hebreos o no para los hebreos, en la Biblia
la palabra cielos en hebreo es shamaim. Shamaim es una combinación de dos raíces. Esh, que significa fuego. Maín, que significa agua, para luego. Entonces, como Elías conocía la estructura de la palabra, para él no era un problema con la relación que él tenía con Dios, ponerse en una montaña y decir, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50, porque él sabía que el cielo estaba compuesto por fuego. Pero más adelante, en un momento dado, dice que cerró los cielos por 3 años y medio. Entonces después, más adelante, él está orando a Dios por lluvia, después de 3 años y medio de sequía. Entonces él manda al siervo la primera vez y lo sigue mandando, y la 7ª vez el siervo sube, dice, veo una nube como la palma de mi mano. O sea, para él no había ningún inconveniente que descendiera lluvia del cielo o no descendiera lluvia. ¿Por qué? Porque él conocía la estructura del cielo. Porque es que la Biblia o el idioma hebreo te dice la cosa y el porqué de la cosa. El hebreo te dice por qué están formados los elementos, tanto en la tierra como en el cielo. Ahora, para los hebreos, el bautismo tenía un significado mucho más profundo que el que nosotros le damos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando un hebreo habla de bautismo, en agua, está haciendo referencia a que parte de la autoridad del cielo, parte del cielo está en ti o está dentro de ti. Por eso es que Juan viene introduciendo parte del cielo en el cerebro de las personas que recibían, o en la cabeza o en el corazón de las personas que recibían el bautismo en agua. Pero entonces Yeshua viene a completar el cielo en las personas que recibían el bautismo en Espíritu Santo. Por eso es que cuando recibimos el bautismo en agua, recibimos parte del cielo, y cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos la otra parte del cielo. Entonces ahora ya el cielo deja de ser un lugar dimensional y se convierte en un lugar revelacional. Por eso es que ustedes en ocasiones piensan que el cielo está allá arriba, pero hace mucho tiempo que ya recibimos el cielo en nuestra cabeza, y hace mucho tiempo que ya el cielo realmente está caminando con nosotros, conforme al contexto hebreo. Ese es el contexto que tienen los hebreos de la palabra cielo. Ahora sí pudimos entender esa parte. Si no entendimos, yo quiero que me pregunten, porque aquí estamos para responderle. ¿Pudimos entender esa parte? Amén. Fíjate, interesante la parte que tú estás acotando. Esa parte cuando Juan dice, aquí el Cordero de Dios, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo había escuchado a teólogos de envergadura, considerados así, y hablaban que ese fuego hablaba era de juicio. Y del juicio. De juicio. Entonces, ahora mirando esta información, decimos, wow, pero verdaderamente es un complemento, porque Juan viene bautizando con agua. Pero en ningún momento, por ejemplo, Juan expresa que Jesucristo va a bautizar con agua. Dice, no, va a bautizar con fuego. Sí. Pero como que ahora me hace más sentido por qué Juan viene bautizando en agua y Yeshua viene bautizando en espíritu. Bien. Entonces, exactamente. Es importante ahora, pero ¿por qué? Porque ahora conozco la estructura del cielo. Es que para Dios, el cielo, el trono de Él nunca ha sido un lugar físico, sino más bien es un lugar espiritual. Ahora, ese lugar espiritual se recibe a través de 2 cosas. Número 1 es bautismo en agua, y número 2, bautismo en Espíritu Santo. Entonces, ese lugar que nosotros estamos o tenemos en la mente que está allá arriba, ya no es allá arriba, está en tu cerebro ya. O sea, está dentro Amén. de ti. ¿Puedo decir algo ahí prontamente? Pero claro que sí. Fíjate que ahora cobra sentido lo que Jesús dice
el reino de los cielos está entre vosotros. Pero claro, distinguido que sí, claro, porque es que Yeshua conocía todo esto y él sabía lo que estaba hablando por la connotación del contexto cultural que tenía y conocía a profundidad. Perfecto. Si hay algún otro comentario, puedo pasar. Por aquí está Gaby. ¿Cómo está por acá, Gaby? Gabriel Sánchez. No, excelente, excelente, More, escuchando, y de veras que para el grupo que está aquí, ya bueno, nosotros iniciamos ya hace un tiempito, pero en la clase que damos nosotros los lunes, siempre se habla de que aquí estamos aprendiendo, estamos haciendo una reforma, porque la manera ortodoxa y tradicional que se nos ha implementado o se nos ha enseñado de forma teológica, por supuesto que con esta nueva forma de interpretación, esta metodología, conociendo la costumbre y la cultura hebrea, nos amplía más nuestra manera de interpretación, ¿no? Nos amplía más el concepto. Por eso es importante, yo le decía a los pastores, colegas que están aquí, de Panamá, que están con nosotros en este grupo, la importancia de estudiar la cultura hebrea, porque nos amplía la interpretación del texto, nos da entonces una mejor definición de lo que realmente nosotros, el espíritu que está escondido en esa escritura. Así que mi esposa está aquí fascinada escuchando. Exactamente. Por ejemplo, alguien ahorita hizo un comentario y dijo que los que son nacidos del espíritu son como el viento. Conforme a la connotación hebraica, eso tiene una profundidad extraordinaria que más adelante, bueno, vamos a aprender eso y lo vamos a desglosar. Sí, porque es que el hebreo es muy rico, como les dije anteriormente. Entonces, pasamos a la próxima diapositiva. Bien, aquí nosotros tenemos el término Biblia, ¿dónde surge? Recuerden que anteriormente no se llamaba Biblia, sino que el término es un término tardío que procede de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro, libro, y de la expresión griega biblia, que significa libros o libros sagrados. Entonces ya esto ustedes lo conocen, esta información que fue escrita por unos 40 hombres en un periodo de aproximadamente unos 1600 años. El primer libro es Génesis, aunque este no fue el primer libro en ser escrito conforme a la estructura teológica o a los análisis teológicos, sino es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y porque conforme a los teólogos, el primer libro en ser escrito fue el libro de Job. Bien. Entonces, dice que fue escrito aproximadamente en 1445 y el último libro escrito 90-96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. Señores, hoy vamos a cambiar un poquitito esto acá. Muchos de nosotros decimos que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Pero cuando nosotros hacemos un análisis profundo, lo primero que se empieza a usar es el hebreo pictográfico. El hebreo pictográfico es el primer idioma que se empieza a usar para escribir la Biblia. Conforme al contexto rabínico, Adán, Eva, Caín y Abel, antes de la Torre de Babel se hablaba el idioma hebreo. Conforme al contexto rabínico estoy hablando. Pero ¿qué idioma hebreo se hablaba? Se hablaba el hebreo pictográfico. Ahora, después de la Torre de Babel, cuando hubo la división de las lenguas, entonces los grupos se dividieron en tres partes. Una parte tomó la parte norte y hablaban hebreo. Los semitas tomaron la parte norte, los semitas. Cuando hablo de los semitas, estoy hablando de los descendientes de Sem. Tomaron la parte norte y hablaban hebreo. Los camitas tomaron la parte sur y hablaban copto.
copto es un idioma parecido al griego, el lenguaje egipcio. Y los jafetitas tomaron la parte oeste, y hablaban acadio o sumerio, hablaban sumerio. Entonces, conociendo esto, después de la Torre de Babel, entonces, cuando entraron a Canaán, empezaron o adquirieron otro idioma. No otro idioma, disculpen, sino el hebreo tuvo un cambio para No se escucha, maestro, no se escucha. No la escuchamos, varón. Sí, parece que tuvo alguna interferencia el ministro Michel. Vamos a darle un minutito. De hecho, veo que salió del grupo. Él va a entrar un minuto y continúa. Alguna interferencia con el internet. Allá vamos. Pero hasta ahora hemos aprendido unos cuantos puntos bastante interesantes. Hemos hablado acerca del bautismo. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la palabra de Dios, puntos que son bien importantes, porque nosotros teníamos tenemos una serie de conceptos dentro de la teología tradicional que aluden mucho a lo que son los conceptos griegos, conceptos que no fueron precisamente en los que se escribió la palabra de Dios. De hecho, arqueológicamente está demostrado que mucho de lo que en los años 70 volvieron después del año 70 a la Jerusalén tradicional, a su pueblo, regresaron y ya estaban hablando un idioma totalmente diferente al que ellos tradicionalmente se habían llevado. De hecho, muchos de ellos se quedaron allá arriba en Babilonia. Y eso, el cambio de las lenguas fueron tremendas. La lengua que hablaban, los que estaban en todo el alrededor después de la Torre de Babel, la lengua que se habló una vez fueron cautivados en Egipto, la lengua que se habló una vez ellos se mezclaron con los cananeos, y la lengua que se habló una vez ellos fueron mezclados con los griegos. O sea, se fue cambiando de lengua en lengua y el hebreo fue perdiendo su forma original. De hecho, más adelante veremos que dentro de las congregaciones judías, cuando se iba a leer la palabra de Dios, se abría el libro en hebreo tradicional y también se abría el libro en otros idiomas, con el objetivo precisamente de que quienes hablaban idiomas diferentes pero eran hebreos pudieran entenderlo también. Nada, Michelle seguirá explicando esto más adelante, hablará de estos puntos. Vamos a ver, parece que Michelle se fue. Déjeme llamarlo a ver qué le habrá pasado. Un minuto nada más. Varón, también me gusta la palabra que utilizan, muteado. Esa palabra me gusta, la voy a empezar a utilizar. Sí, varón, ya entró Michelle. Así es. Dios les bendiga. Disculpen que tuve que hacer unos cambios porque la energía aquí en República Dominicana en ocasiones se va. Aunque aquí nosotros todos pagamos energía, ¿verdad? ¿Para qué? O la electricidad. Cuéntenme. ¿Cuál es la palabra que usted va a usar, señor José Francisco?
Muteado. Muteado. Ah, pero ok, perfecto. No la conocía ya en No, la verdad es que no. Yo sé que viene de muting. de mute, sí, mute. Sí, sí. Perfecto. Entonces estamos en los idiomas, señores. Sin conocer los idiomas, primero se empezó a utilizar el hebreo pictográfico. Después del hebreo pictográfico, entonces pasó al paleohebreo y después del paleohebreo al hebreo arameizado y después del hebreo arameizado pasó al griego y después del griego pasó al latín y después del latín al inglés y después del inglés al español. Piensa nada más todos los cambios que ha tenido la Biblia. Bastantes cambios. Entonces, para yo poder ser un buen intérprete de la Biblia, tengo que conocer todos los cambios que ha tenido la Biblia. Por ejemplo, hay textos en la Biblia que si usted quiere interpretarlos de manera correcta, busque desbarátelos. O sea, si usted lo ve que el término está en griego, vaya a la mentalidad hebrea a ver qué quiso decir el autor o el escritor. Bien, entonces conociendo este punto, ahí puedo obtener una buena partida. Por ejemplo, el hebreo pictográfico, cuando yo les hablo a ustedes de hebreo pictográfico, es muy rico. Por ejemplo, la palabra pastor, que es en hebreo roe. Un pastor, conforme al contexto occidental, un pastor, una persona que es un líder en una iglesia. Conforme al contexto hebreo, no es así. Cualquier persona puede ser un líder, pero no cualquier persona puede ser un pastor. Conforme al contexto hebreo, pastor, roe, lo primero es que viene de la palabra rosh, que significa cabeza. Cabeza. Entonces, si un líder o un pastor viene de la palabra rosh, que significa cabeza, inmediatamente yo debo interpretar no conforme al contexto occidental, sino conforme al contexto hebreo. ¿Qué tengo en la cabeza? En la cabeza tenemos lo que se llama biná. Biná. ¿Qué es biná? Biná es inteligencia. Y inteligencia, conforme al contexto hebreo, es diferente al contexto español o al contexto occidental. Biná, que significa inteligencia. También biná está conectada a la palabra bin, que es discernimiento. O sea, un pastor tiene que ser inteligente, tiene que tener discernimiento, porque eso viene en la cabeza incluido. Por eso es que un pastor es un rosh o un roe, que es cabeza. Conforme al contexto hebreo, en la palabra, en la cabeza también tengo el dat. El dat es ciencia. Un pastor tiene que ser un hombre de ciencia o un hombre de conocimiento. En la cabeza tengo los ojos, dando a entender que un pastor tiene que ser un hombre de visión. Tengo los oídos, dando a entender que un pastor es un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y la voz de sus ovejas. Entonces, conociendo el contexto profundo de lo que es un pastor, ahora yo debo andar y portarme como tal. Dad, ciencia, sabiduría. Pero ciencia y sabiduría son dos cosas diferentes, porque conforme al contexto hebreo, dad es ciencia, Jomá es sabiduría. Jomá. ¿Estamos entendiendo? Ahora puedo caminar diferente como pastor porque ahora conozco mi esencia. Soy un roe, rosh, cabeza, líder, principal, ¿verdad? Pero en esa cabeza
tengo que saber lo que hay en la cabeza para poder conocer lo que es un pastor. De lo contrario, pues no me voy a comportar como tal. Y la mayoría de veces nosotros no nos comportamos conforme al diseño porque desconocemos lo que somos. Y nadie puede operar conforme a su diseño si no sabe quién es en esencia. Eso es lo que pasa. La clase la estamos grabando. Profesor Ahora bien, Héctor. Señor. Profesor, ahí le hicieron, hay una pregunta que hicieron por el mensaje, le enviaron una pregunta. Sí, le escucho, dígame. No, la pregunta la hicieron por el mensaje del grupo. Sí, la vamos a contestar al final. Al final la vamos a contestar. Ok. Sí, ok, gracias. Sí, perfecto. Entonces, seguimos aquí. Si nosotros conocemos los idiomas y los cambios que ha obtenido la Biblia, entonces podríamos trabajar mejor. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo voy a interpretar el Antiguo Testamento, yo sé que debo trabajar con el idioma hebreo. El Nuevo Testamento lo puedo trabajar con el idioma griego, pero también lo puedo trabajar con el idioma hebreo, porque ahí está lleno de hebraísmos, el Nuevo Testamento está lleno de orientalismos. Entonces, debo entender que la mente plasmada en la Biblia es totalmente oriental, no occidental. Vamos a hablar un poquitito, a profundizar un poquitito más acerca de los cambios. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra Torah. Torah, que significa instrucción, enseñanza, doctrina, mandamiento, ley. También Torah tiene que ver con lanzar una flecha con la finalidad de instruir el camino. También la palabra Torah tiene que ver con la lluvia que desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que recorre toda la tierra y la hace germinar y producir, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No retornará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. O sea, el Eterno dice, así será mi dabar, mi dabar. Así será lo que está escondido en lo más profundo de mí. Bien. Entonces, si lo que usted está hablando como predicador fue lo que salió de lo más profundo de Dios, prepárese que va a producir cambio en las personas que están escuchando. Ahora, si lo que usted está hablando salió de usted, lamentablemente eso no va a tener efecto. Usted va a tener que hacer todas las bullas del mundo, usted va a tener que dar todos los zapatazos del mundo y vas a tener que hacer todas las cosas del mundo. Hasta va a tener que practicar en su casa cómo va a mover al pueblo. ¿Por qué? Porque es palabra suya. Pero si lo que salió de usted salió de lo más profundo de Dios, prepárese. Prepárese porque todo lo que va a escuchar, todos los que van a escuchar van a ser movidos, transformados y cambiados. Pero tenemos que ver si lo que estamos predicando hoy es palabra de Dios o es palabra que nosotros creemos que es de Dios. Por ejemplo, la palabra Torah, como le expliqué, toda esa riqueza. Cuando el hebreo fue evolucionando o fue cambiando de hebreo pictográfico a paleohebreo, la palabra Torah, igual que todas, fueron perdiendo esencia. Ojo con esto. Pero cuando del paleohebreo al hebreo pictográfico cambió, entonces la palabra Torah ahora se traduce como doctrina y enseñanza. Toda esa riqueza se traduce como doctrina e enseñanza. Oiga la riqueza que teníamos anteriormente y ahora se traduce como doctrina y enseñanza. Toda esa riqueza. Entonces, la palabra doctrina y enseñanza, cuando se traduce la Biblia en el 250 al 285, del hebreo arameizado al griego, toda esa riqueza se traduce como nomos, que ahora es ley. O sea, la riqueza anteriormente de la palabra Torah, ahora en el Nuevo Testamento se traduce como nomos, que es ley. Entonces, ahora los apóstoles, cuando hablan de la palabra doctrina, ¿a qué están haciendo referencia?
hace referencia a la palabra Torah. O sea, cuando usted dice no me enseñe doctrina en mi congregación, usted le está diciendo a la persona no enseñe Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que la palabra doctrina es el dogma establecido por el pastor o por el concilio en su congregación. Sin embargo, la palabra doctrina fue la palabra que Torah, que cuando se tradujo del paleo hebreo al hebreo arameizado, se tradujo como enseñanza y se tradujo como doctrina. Y luego se traduce en el Nuevo Testamento como nomos, que es ley. Entonces, debo conocer que no solamente esa palabra sufrió esos cambios, sino todas las palabras del Antiguo Testamento, al traducirse a otro idioma, perdieron esencia. Perdieron esencia. Hay muchas palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como ley. Y para interpretar el Nuevo Testamento tengo que conocer todos los términos que se tradujeron como ley. Hay unos 5 términos que tengo que conocer. Por ejemplo, existe la Torah Chevitá, que es la Torah escrita. Torah Chevitá, que es la Torah escrita. Pablo habló de la Torah Chevitá en la carta de Gálatas y en la carta a los Romanos. Pero también en esa misma carta, Pablo habló de la Torah Chevalpé, que es la Torah hablada. Oiga esto. Pablo habló de la Torah Hatá, que es la Torah del pecado, la ley del pecado. Pablo habló de la ley de la muerte. Pablo habló de la ley del marido. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe acerca de todas esas leyes, y yo ahora en el siglo I, cuando voy a interpretar ese texto, que me veo que Pablo habla de la Torá del pecado, entonces cuando lo interpreto, si no tengo un contexto cultural profundo, entonces me voy a equivocar, voy a estar pensando que él está hablando de la Torá de la muerte o la Torá de Moisés o la Torá oral. ¿A qué Torá está haciendo referencia? He ahí la importancia de la cultura hebrea para poder interpretar de manera correcta el texto bíblico, cosa que no lo estamos haciendo en la actualidad por desconocer el contexto cultural. Es más, les voy a poner algo sencillo. Conocer los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Conocer los usos y costumbres, desconocer los usos y costumbres de las tierras bíblicas es caer en una mutilación del texto bíblico. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que se traducen en la Biblia como ley, pero al yo desconocer el contexto, entonces entro en serias dificultades. Entonces, se traduce como ley. La palabra doctrina o la palabra Torah se traduce como ley. Hay 2 palabras que se usan en el hebreo para doctrina. Una es la palabra Torah y otra es la palabra Lekha. Lekha, doctrina, y Torah también se tradujo como doctrina. Bien, entonces, si nosotros analizamos cuando la Biblia se traduce al griego, que pierde, entonces ahora que se traduce nuevamente al latín, sigue perdiendo todavía. Entonces ahora se traduce al inglés, sigue perdiendo todavía. Entonces ahora se traduce al español, sigue perdiendo todavía. Mi problema es, ¿cómo usted cree, mi amigo, que yo voy a tomar un diccionario en español para interpretar un versículo bíblico? Pero yo he visto personas que toman un diccionario en español para interpretar la Biblia. Un diccionario en español para interpretar la Biblia. Señores, no se debe hacer eso. Para interpretar la Biblia, usted no puede coger un diccionario o tomar un diccionario en español. No. Ahora usted puede buscar un diccionario en español para usted enriquecer sus términos suyos de su idioma, no para usted interpretar un verso bíblico. Porque hay palabras en Israel que aquí en República Dominicana es totalmente lo contrario. Significan totalmente lo contrario. O aquí en el inglés, profesor. Dígame, líder. O aquí en el inglés también. O en el inglés. Eso es así, perfectamente. Entonces, luego de hablar de los idiomas y los cambios que ha obtenido el mismo, hebreo pictográfico número 1, paleohebreo número 2, hebreo arameizados cuando estuvieron allá en Babilonia, que duraron 70 años cautivos, griego aquí en el 250 a 285,
O 285 o 250. Recuerden que es para abajo que se contaba. 285 o 250. Y después al latín. Después al inglés y después al español. Todos esos cambios yo tengo que tenerlo en cuenta para poder interpretar la Biblia de manera correcta. Bien, ¿qué nombre recibían los primeros escritos del primer siglo desde una perspectiva hebrea? ¿Qué nombre recibían los escritos del primer siglo? Pablo, ¿ok? No anduvo con lo que nosotros conocemos hoy, con la Biblia completa debajo del brazo, ni siquiera con la Biblia debajo del brazo. Habían rollos, señores, y los rollos mayormente se mantenían en lugares guardados, en las sinagogas, en algunos lugares. No todo el mundo tenía acceso a las escrituras. No todo el mundo tenía acceso a las escrituras. Hay un punto que usted ha leído muchísimo, y es que usted dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y nosotros sacamos una doctrina de eso y decimos, porque los de Berea abrían su libro y cuando Pablo estaba predicando, ellos iban leyendo con Pablo. Pero claro que ellos iban leyendo con Pablo. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían dinero. La palabra noble aquí habla de dinero. Porque no todo el mundo tenía el dinero para comprar un rollo. Por eso dice que los de Tesalónica, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica no tenían dinero para comprar rollos. Por eso no podían tener un rollo abierto. No todo el mundo. Entonces nosotros agarramos eso para hacer una doctrina. Tiene que ser como los de Berea. Ah, pero si tú tienes cuarto, claro que sí, que tiene que ser como los de Berea. Pero ahora sí, todos podemos ser como los de Berea, porque todos tenemos Biblias en nuestra casa y todos podemos llevar una Biblia a la congregación. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Una pregunta y no me la responda. ¿Quién había usado el término que tienes que ser como los de Berea? Es raro el predicador que no ha usado ese término. Es raro. Pero no está haciendo referencia a que ellos buscaban inmediatamente a Pablo. Ellos podían hacerlo porque eran más nobles que los de Tesalónica. Tenían más dinero, eran más pudientes que los de Berea. Yo quiero escuchar sus comentarios hasta ahora, si estamos entendiendo la clase. Por favor, tenemos 3 minutos para ustedes. Quiero escuchar a Juliana, a la distinguida Juliana. Sí, que me diga de dónde es ella y qué tal le está pareciendo la clase, si está entendiendo. Buenas tardes. Mi nombre es Juliana Gómez, vivo en la ciudad de New York y soy dominicana. La clase, la verdad que estoy en shock de la admiración de todo lo que estamos aprendiendo. Una de las cosas que me motivó a tomar estas clases fue el anhelo que tengo de conocer los códigos ocultos que hay dentro de la palabra de Dios. Y usted nos está llevando por ese camino, gracias. Y sé que aprenderé muchísimas cosas, conoceré la verdad para que me haga libre. No sé si me escucharon. Sí, manita, se escuchó. Sí, se escuchó. Sí, le escuchamos perfectamente. Okay. Amén, mi hermano. Sí. ¿Algún otro comentario, por favor? Tenemos a Jairon. Jairon está acá allá, ¿verdad? Jairon Calzado. Amén. ¿Me escuchan? Excelente, distinguido. Yeah, bro. Hey, bro, man. God bless you. Love you too. Bueno, no. Yo estoy escuchando bastante. Me gusta escuchar tranquilo y callado porque así puedo procesar mejor las ideas. Incluso yo había escuchado algunos de los términos que usted utilizó en el día de hoy
Tengo también el libro de usos y costumbres en tierra bíblica. Eso me ha impulsado bastante también a incluirme en el curso. Y Junior Charles me ha ayudado muchísimo. Ese que está ahí, ese de lo mío. Ok. Excelente, excelente. Bienvenido, distinguido. Bien. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos al pastor Gabriel Camejos. Pero yo quiero escuchar a Eladio Ramos. Eladio Ramos, ponga su cámara y díganos algo acá. Sí, me escuchan bien ahí. Excelente. Sí, estamos bastante contentos por la clase y realmente soy muy amante a lo que es la profundidad, el escudriñar, el investigar. Amo la palabra de Dios y para mí esto es como un paso, un escalón, algo tremendo, de verdad que sí. Y me apasiono más a escuchar personas que también tienen hambre y sed de crecer y madurar. Creo que este es el tiempo de una generación donde Dios se va a agradar porque va a guardar el Dabar para manifestarlo. Agradecido estamos. El Dabar, excelente. Poderoso. Tenemos a Andrés Tapia ya, último comentario para entonces seguir con la clase. Andrés Tapia. Sí le escucho, Andrés. Permíteme el celular. Está muteado. Ok, ahora sí. Muy buenas tardes. Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos, pastores y ministros que se encuentran aquí. Verdaderamente está muy interesante la clase, ¿no? Ya que a mí también me gusta descubrir y saber cuando un texto bíblico a qué se refiere, porque nosotros normalmente interpretamos la palabra a nuestro conveniente, a nuestro razonamiento, sin saber lo que realmente estaba aconteciendo en ese momento, cuando estaba pasando esa escena. Y realmente estoy muy contento sobre eso. Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Entonces proseguimos aquí. Bien. ¿Qué nombres recibían los primeros escritos? Ok. Como no existía realmente la palabra teología hasta el siglo IV y siglo V después de nuestra era. O sea, el término teología surge en el siglo IV antes de Cristo o antes de Yeshua como teología étnica y se empieza a utilizar en el argot cristiano como teología cristiana en el siglo IV y V después de Cristo. Entonces, antes de esto, los escritos eran conocidos como Mikra, que significa lectura. Mikra, que significa lectura. Sifrei HaKodesh, que significa libro sagrado. Kitbei HaKodesh, que significa escritos sagrados. Humash. Humash es el Pentateuco o la Torá. Humash, lo que significa es 5. Por eso los hebreos la pueden llamar Torá como Humash también. Entonces, los escritos de Pablo, Pedro, Judas, Juan, eran conocidos como Kitbei HaTalmidim Rishonim. Kitbei HaTalmidim Rishonim es lo que se conoce como escrito de los primeros discípulos. Talmidim, así se dice discípulos en hebreo. Discípulos, Talmidim. Rishonim, primero. Kitbei significa escritos. Kitbei significa escrito. Hatalmidim, discípulos. Rishonim, primero. Entonces, el Pentateuco, que ustedes conocen hoy, Penta significa 5, Teuco significa caja, se empezó a llamar de los 285 antes de Cristo, cuando se tradujo la Biblia del hebreo arameizado al griego. Ojo con esto. He escuchado muchos predicadores decir que la Biblia fue escrita y empiezan a nombrar los tipos de griegos. Ellos nombran griego jónico, perfecto, muy bien. Griego ático, que es el griego elegante que se utilizó para escribir algunas cartas, como por ejemplo el griego que utilizó Lucas, fue un griego elevado. Es conocido como el griego ático
griego elegante. ¿Por qué? Porque describe a los griegos, y los griegos con el conocimiento que tenían y la magnitud de la elegancia conforme al contexto de ellos, las obras. Entonces, él utiliza un griego elegante, griego ático, para escribir el libro de Lucas. Pero existe también otro griego, el griego tolomaico. El griego tolomaico es el griego que usa el apóstol Pablo para escribir la carta a los romanos. ¿Por qué se llama griego tolomaico? Porque fue inventado por un rey o por el rey Ptolomeo, que era un abogado, un jurista. Entonces él utiliza el griego tolomaico para escribir la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay muchísimos términos jurídicos en la carta de los romanos. Una persona que sea abogado puede entender la carta a los romanos. Si la estudia, puede entenderla mucho más fácil que cualquier otra persona. Entonces el griego que se utiliza para escribir la carta a los romanos es un griego ático. Hay muchísimos misterios en la carta a los romanos, bien, y manejando algunos términos griegos, claro, no griego jónico ni griego ático, sino griego tolomaico para la carta a los romanos, griego jónico para algunos libros, por ejemplo, el libro de Marcos, libro de Lucas, libro de Lucas no, el libro de Lucas fue ático, libro de Mateo tampoco fue escrito en griego, el libro de Mateo fue escrito en hebreo, el libro de Mateo fue escrito en hebreo, pero ya por ejemplo el libro de Marcos, entre otros libros y algunas de las cartas de los discípulos fueron escritas en griego jónico. Hay personas que cometen el error al momento de predicar y dicen que la Biblia, o hay libros en la Biblia que fueron escritos en griego koiné, como que el griego koiné fuera un dialecto. El griego koiné no es un dialecto, ojo con esto, predicadores. Cuando usted escucha un predicador, y hay muchos teólogos que dicen el griego koiné, que fue uno de los dialectos que se utilizó para escribir la Biblia, no. La Biblia fue escrita en griego ático, griego jónico y griego tolomaico. Koiné significa común. El griego tolomaico que utilizó Pablo en ese momento era el griego que se hablaba. Entonces, como se hablaba, se utiliza, si es un griego que se habla, se llama común. Por eso se le llama koiné. Si se está hablando el griego jónico en ese lugar, entonces se llama griego jónico koiné. Si se está hablando el griego ático, se llama griego ático koiné. O sea que koiné no es un dialecto. Entonces, esto quiero aclararlo aquí, señores, porque un teólogo ya al nivel de culminar una licenciatura y al momento de dar una enseñanza dentro de estudiantes que no han llegado al nivel de ser licenciados en teología y le escucha decir que el griego koiné es un dialecto, entonces esa persona va a decir, pero entonces en la universidad no le enseñaron esa parte. Griego koiné significa común. El griego koiné puede ser tolomaico, puede ser ático, puede ser jónico. Y espero que ustedes me entiendan. Griego koiné. Koiné significa común. Entonces, estos términos es bueno que ustedes se lo aprendan. ¿Por qué? Porque antes de nosotros conocer la palabra como Biblia, entonces podríamos conocerla como Mikra, Sifrei HaKodesh, Kitvei HaKodesh, Humash, Torah, y los escritos de los primeros discípulos, Kitvei HaTalmidim Rishonim, Pentateuco desde el 285, cuando se tradujo la Torah del hebreo al griego. La división de la Torah, de la Biblia. Ojo con esto. Nosotros en la teología occidental dividimos la Biblia en 5 partes. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas menores y profetas mayores. Esa es la división que le damos a la Biblia. No así los hebreos. Los hebreos no dividen la Biblia en así como nosotros la dividimos. O sea, que usted no va a escuchar a un hebreo, puede hacer en una enseñanza, te lo escuche para enseñar, pero no, la división de la Biblia no es así. O sea, ellos no van a dividir la Biblia como Pentateuco, como lo dije, libros históricos, libros sapienciales o poéticos,
profetas menores y profetas mayores. Usted va a observar que para los hebreos no hay ni profetas mayores ni profetas menores. Eso está en la división griega. Para los hebreos no hay ni profetas mayores ni profetas menores. No. O sea, la división de la Biblia hebrea es de la siguiente manera. Número 1, Torah. Ahí dice Torah. Número 2, Neviim. Y número 3, Ketubim. Torah, profetas y escritos. Así dividen los hebreos la Biblia. Ahora, ¿quién dividió la Biblia de esa forma? Jesús. En Lucas, creo que en Lucas 44:24 o 24:44 habla de eso. Cuando Jesús está hablando, habla con sus discípulos, que está hablando de la ley, los profetas y los salmos. O sea, siempre ellos van a hablar de ley, profetas y salmos. Ahora hay un problema. ¿Por qué? Porque realmente los salmos no son simplemente los escritos. En los escritos hay otros libros, como cuáles los vamos a ver a continuación. ¿Cuáles libros están dentro de los escritos que nosotros los tenemos como libros históricos? Por ejemplo, en los Neviim tenemos los profetas. Los Neviim Rishonim, primeros profetas, y los Neviim Aharonim, segundos profetas. Profetas primero y profetas posteriores. ¿Cuáles son los profetas primeros? ¿Y dónde empiezan los profetas primero? Señores, los profetas primero empiezan en el libro de Josué. Para los hebreos, los primeros profetas empiezan en el libro de Josué. El libro de Josué y terminan en el segundo libro de Reyes. Ahí están los primeros profetas. Los Neviim Rishonim. Para los hebreos, los primeros profetas o profetas primeros empiezan en el libro de Josué y terminan en el segundo libro de Reyes. Ahora, los profetas posteriores empiezan en el libro de Isaías y terminan en el libro de Malaquías. Oigan la diferencia, libro de Malaquías. Con excepción del libro de los 12 que nosotros llamamos profetas menores, ellos le llaman el libro de los 12. Y esto es muy importante. ¿Y por qué tengo que aprender esto? Porque si usted no aprende esto, usted va a encontrar con muchas personas que te van a decir por qué Mateo menciona algo y menciona al profeta Jeremías y no está en el profeta Jeremías, sino está en el libro de Zacarías. Y para los críticos esto es un problema. Lo que pasa es que para los hebreos habían profetas que eran los profetas que encabezaban los escritos proféticos, como por ejemplo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, entre otros. Entonces, cuando el profeta abría o cuando la persona abría, si abría la sección de Jeremías, en la sección de Jeremías podía estar también Zacarías, podía estar Sofonías. Entonces, ellos de manera genérica hablaban, esto fue escrito por el profeta a Jeremías, pero de repente lo que están hablando, esto está en la sección de Jeremías, está en la sección de Isaías. Entonces, por eso usted va a ver ciertas contradicciones, que no son contradicciones, sino por la división de los hebreos en cuanto a lo que nosotros conocemos como la Haftará. La Haftará es una sección profética que ellos leen, todavía la leen. La Biblia, los profetas la dividen en Haftará. Haftará son porciones. Entonces, en la Haftará de Jeremías puede estar también el profeta Zacarías, pueden estar otros profetas en esa sección. Entonces, al momento del escritor del Nuevo Testamento citar la Haftará o la sección del profeta Jeremías, entonces al momento puede hacer que esté lo que él está dictando o lo que él está escribiendo, puede hacer que se encuentre en el profeta Zacarías, pero está en la sección
de Jeremías o en la sección de Isaías. Por eso usted va a ver que en ocasiones Mateo menciona algunos temas que no se encuentran en el libro de Jeremías, pero sí se encuentran en la sección de Jeremías, conforme a la agrupación de cómo los hebreos agrupan las secciones proféticas. Las secciones proféticas. Quiero saber si me entendieron, porque esto es un poquitito extraño acá. Quiero escuchar a ustedes, a ver si pudieron entender esa parte. Excelente, excelente, mi hermano, el apunte. Aprendiendo aquí de manera especial. O sea, ya ustedes pueden descifrar cuando lo que les dije, por ejemplo, Mateo escribe, esto fue como dijo el profeta Jeremías, pero no fue el profeta Jeremías que lo dijo. ¿Por qué no fue el profeta Jeremías? Porque fue Zacarías que dijo esto. Pero está en la sección de... ¿En la sección de quién está? De Jeremías. De Jeremías, perfecto. Está en la sección de Jeremías. Entonces, por eso hay personas críticos que dicen la Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque desconocen estas partes. Al desconocer esta parte, la división de la Biblia hebrea, van a decir que la Biblia tiene errores, porque desconocen la cultura y desconocen la formación de cómo los hebreos estructuran o forman las lecturas, tanto de las parashat, si voy a hablar en plural, tanto de las parachot. Parachot significan las porciones de la Torah. Ellos la dividen en parachot, en porciones. Y las porciones de los profetas, ellos lo dividen en haftarah. Entonces, conforme a las divisiones, puede caer un profeta dentro de la sección del profeta Isaías, o puede caer dentro de la sección del profeta Jeremías, y así sucesivamente. Eso es importante. ¿Qué rollo tomó Jesús cuando empezó o abrió el libro? El rollo de Isaías. La mayoría de las personas piensan que Jesús agarró el rollo y lo agarró al azar, porque no se menciona la Z aquí, al azar. Pero cuando usted analiza la cultura hebrea, era porque esa era la sección que tocaba en esa época. La sección, cuando Yeshua entra, ese mismo día tocaba leer esa sección. Entonces él toma esa sección, la sección del profeta Isaías, y lee y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, él no fue y abrió la Biblia así como muchas personas. Voy a abrir la Biblia a ver qué Dios tiene hoy para mí. No, eso no fue así. Casi estamos concluyendo. Hay algunos puntos que los tocaremos para la próxima clase. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una haftarah y un parashot? Permítame su nombre primero para saber. Dígame su nombre. Carlos Chal, profesor. Ah, perfecto. Parashot es en plural. Parashot es en plural, que significa porciones. Parashá es en singular, que significa porción, pero porción de la Torá. De la Torá puede ser de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios o Génesis. Esa es la parashá. Pero la haftarah es una porción de los profetas. La porción de Jeremías o la porción de Isaías. O porción de los profetas. Eso es haftarah. Entonces, ¿estamos claros? Ok, significa que yo nunca me referiré como una haftarah si estoy fuera de los profetas. Si está fuera de los profetas, no. Si está fuera de los profetas, no puede, sino ahí tiene que ser parashá. Parashá. De hecho, cada parashá se complementa con una haftarah. Cada parashá se complementa con una haftarah. ¿Por qué? Porque la Torah es la base, ¿verdad? Es el tronco. Entonces, ellos hacen una analogía entre la haftarah y la parashá, y también con la besorá, que son los evangelios. La besorá. Besorá, que son los evangelios, de la palabra basar, que significa carne. Bien. Entonces, dentro de los escritos, señores, para los hebreos, Daniel no es un libro profético. No es un libro profético para los hebreos.
los hebreos nunca vieron a Daniel como profeta. No. Y esto lo vamos a aclarar en la próxima clase. ¿Por qué los hebreos no vieron a Daniel como profeta? Entonces, para la próxima clase, seguimos avanzando con este tema. Las preguntas, señores, ahora, preguntas, porque ya culminamos por hoy en este maravilloso viaje. Espero que hayan disgustado. Estamos empezando a nadar. Esto es simplemente introducción. Por eso hay personas que me dicen que quieren hacer, tienen maestría, tienen licenciatura en otras carreras y quieren hacer una maestría en cultura hebrea. Yo digo, no puedes hacer la maestría en cultura hebrea porque aún la licenciatura hay cosas que son profundas. Piensa nada más en la maestría. Jairo, ya puede dejar de grabar, por favor. Puede dejar de grabar.